Mi hija perdida. Eduardo era un hombre de semblante duro y solitario. A sus 50 años, llevaba una vida rutinaria y reservada, siendo el dueño de una exitosa empresa. Aunque sus días estaban llenos de trabajo, en su interior siempre había un vacío que no lograba llenar. Había perdido a su hija cuando ella tenía apenas 3 años. Un secuestro devastador que destrozó su matrimonio y lo sumió en la desesperación. A pesar de todos los esfuerzos, nunca pudieron encontrarla. Con el tiempo, había aprendido a vivir con el dolor, aunque jamás dejó de buscarla en los rostros de desconocidos. Un día, buscando ayuda para organizar su caótica agenda, decidió contratar a una nueva asistente. Tras revisar varias candidaturas, una joven llamada Clara llamó su atención. Había algo en su sonrisa tímida y en sus ojos que lo perturbaba, aunque no lograba descifrar por qué. A pesar de que su experiencia era limitada, decidió contratarla. Desde su primer día, Clara demostró ser eficiente y dedicada. Sin embargo, había algo en ella que despertaba en Eduardo sensaciones extrañas. Había momentos en los que la observaba de reojo y sentía que conocía esos gestos, esa forma de mover las manos, la risa apagada. Durante semanas, intentó ignorar esos pensamientos, diciéndose que solo era producto de la nostalgia. Sin embargo, un detalle le impidió dejar de pensar en ello. Un día, mientras Clara tomaba notas en una reunión, Eduardo notó que llevaba un collar plateado con un pequeño colgante en forma de estrella. Su corazón dio un vuelco. Ese collar era idéntico al que había regalado a su hija pequeña el día de su tercer cumpleaños. Él mismo lo había mandado a hacer, un diseño exclusivo con una inscripción diminuta en el reverso, para mi estrella. El mundo de Eduardo se tambaleó. ¿Cómo era posible? ¿Podría Clara ser su hija? Intentó mantener la calma, pero desde ese momento, las dudas y la esperanza lo devoraron. Durante días, evitó confrontar a Clara directamente. Temía que fuera una cruel coincidencia, pero también temía la posibilidad de que ella realmente fuera quien creía. Empezó a investigar discretamente, buscando cualquier pista sobre su pasado. Una tarde, cuando Clara se preparaba para irse, Eduardo no pudo resistir más. La llamó a su despacho con la excusa de revisar unos documentos, pero lo que realmente quería era ver de cerca el collar. Cuando ella se acercó a la mesa, el colgante se movió sobre su cuello, reflejando la luz. Era el mismo. Con la voz tensa, Eduardo se animó a preguntarle, ¿ese collar que llevas? ¿De dónde lo sacaste? Clara lo miró, sorprendida por la pregunta. Es lo único que tengo de mi infancia, respondió con una tristeza en la voz. No sé mucho de mis primeros años. Me criaron en un orfanato. Me dijeron que fui encontrada en un parque cuando era pequeña, sola. No tengo recuerdos de mis padres ni de lo que pasó antes. Las palabras de Clara cayeron sobre Eduardo como una tormenta. Todo encajaba, la edad, el collar, la desaparición. Era su hija. Tenía que serlo. Pero, ¿cómo podía decírselo? ¿Cómo explicarle que llevaba décadas buscándola, que había perdido toda esperanza, y ahora ella estaba allí, frente a él, sin saberlo? El silencio en la habitación era sofocante. Eduardo no podía contenerse más. Con un nudo en la garganta, le pidió a Clara que le permitiera ver el reverso del collar. Desconcertada, ella accedió y se lo quitó. Al darle la vuelta, Eduardo vio las pequeñas palabras grabadas, para mi estrella. Las lágrimas que había contenido durante años brotaron sin control. Clara, comenzó a decir con la voz rota. Ese collar, lo hice yo. Era un regalo para mi hija. Hace 20 años, te perdí. Te secuestraron cuando tenías 3 años, y nunca dejé de buscarte. Clara lo miró, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Dio un paso atrás, aturdida. ¿Qué estás diciendo? Eso no puede ser verdad. Eduardo se levantó de su silla y se acercó a ella, las manos temblorosas. Clara, tú eres mi hija. El rostro de Clara pasó de la confusión a la incredulidad. Su corazón latía con fuerza mientras trataba de asimilar lo que Eduardo le estaba diciendo. Nunca había sabido qué había sucedido con sus padres biológicos, y había crecido pensando que jamás los encontraría. Pero ahora, este hombre, su jefe, le estaba diciendo que era su padre. Si no me crees, podemos hacer una prueba de ADN, pero, lo sé. Siempre lo he sabido, desde el momento en que te vi. Clara se llevó las manos a la boca, incapaz de hablar. Los recuerdos borrosos de su infancia volvían a ella como fragmentos de un sueño lejano. La risa de un hombre, el calor de unos brazos, todo parecía tan distante, pero a la vez,
tan familiar. Las emociones se agolparon en su pecho y no pudo contener las lágrimas. ¿Por qué me dejaron? ¿Por qué no me buscaron?, preguntó, con la voz quebrada, mientras las dudas y el dolor de tantos años salían a la luz. Eduardo la miró con los ojos llenos de tristeza y arrepentimiento. Nunca dejamos de buscarte. Te buscamos por años, contratamos detectives, pero no había rastro de ti. Te perdí, Clara, pero nunca dejé de esperarte. El llanto de ambos llenó la habitación, y en un instante, Eduardo la abrazó, sosteniéndola como si fuera la primera vez en décadas. Ambos lloraron por los años perdidos, por el tiempo que no podrían recuperar. Pero en ese abrazo, también había esperanza. El dolor del pasado no desaparecería, pero ahora sabían que tenían un futuro juntos. El misterio había sido resuelto, pero con él, una nueva vida comenzaba para Clara y Eduardo. La vida les había robado años de amor y recuerdos, pero les ofrecía una segunda oportunidad, y esta vez, no la dejarían escapar.